Ya tenemos nuestro próximo invitado. ¡Ey! ¡Buenas! Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal? bien. Luis, estábamos muy emocionadas de conocerte porque tú eres una de las mentes maestras detrás de Loud, que probablemente es mi podcast favorito del mundo mundial o es el podcast al que más le he hecho publicidad en la vida. Ay, gracias por escuchar. En varios grupos. Exacto, o sea, soy la evangelizadora de Loud, pero tú Ay, eres muchas gracias. productor, Sí, editor, escritor, periodista, has trabajado con iHeartMedia, con NPR. O sea, qué maravilla. Muchas gracias por estar aquí, Luis. no, gracias por la invitación, es todo un honor. De nuevo, gracias por escuchar. Loud fue como nuestro bebé desde el inicio y esa era también como la idea de poder compartirlo y poder entretenerlos, también educar un poco a la gente sobre el género. Entonces, no, gracias por la invitación. Sí. No, hombre, pero ¿cómo se te ocurrió la idea de crear Loud? Porque, claro, es una temática muy interesante, pero yo Ujú. creo que muy pocas personas hubieran pensado de hacerlo de documental, ¿sabes? Claro, bueno, la idea surge Ujú. porque yo soy periodista también musical, estudio sobre música, Sí. y mi co-creador, que es Marlon Bishop, él también es periodista musical, trabaja en MTV, también ha cubierto el género para The Fader Magazine, y nada, todo tiene un punto de partida de que vemos el reggaetón, vemos este género con mucho respeto. Hay muchos otros géneros que han sido sumamente documentados, como el hip hop, la salsa, Sí. que han hecho películas, que han hecho documentales, y nos sentamos a ver y en realidad no vimos nada por ese estilo del reggaetón, solo había un entendimiento como muy básico al respecto, muy reduccionista Ujú, sobre el género, que es música solo para bailar y mover, ¿no? ujú. Entonces, entendimos también que el género se tiene que abarcar de un lugar con mucho respeto, con ética Ujú. periodística, y que también refleja toda esa riqueza de los ritmos afrocaribeños, los ritmos latinoamericanos, que llevan 500 más años en construcción, ¿cierto? Entonces, nos pareció una gran historia también porque Ujú. es un género que nace en comunidades al margen, en comunidades pobres, Sí. comunidades afro, en Panamá, en Puerto Rico, música del barrio, y que se ha Ujú. convertido en la música número uno en el mundo. O sea, es Ujú. una gran Sí. trayectoria, es una gran historia musical, un arco Ujú. narrativo enorme. Es la historia que es la música que más se escucha en Spotify, que más videos factura, o sea, entonces es una gran historia y Ujú. también queríamos como rendirle homenaje a sus raíces que son netamente, o sea, netamente afrocaribeñas, raíces negras, raíces de gente pobre, de gente del barrio. Sí. Eh, entonces, sí, y nos pareció loquísimo que no existiera un documento ¿Ya? Ujú. ya sobre esto, o sea, el género ya tiene 30 años, entonces Sí. lo que hicimos fue crear este rompecabezas y unir todas las piezas y empezamos con la información que no teníamos, porque todo estaba disperso en libros Sí. acá, Sí. en blogs, en todo. Dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es hablar con la gente que estuvo ahí desde el día número uno. Entonces Claro. hicimos la tarea de empezar con los afrojamaiquinos en Panamá, con esa Ujú. diáspora, y cómo fue el género viajando por diferentes lugares y nutriéndose de sus lugares de donde llegó, como Puerto Rico, como Sí. Colombia, como Nueva York. Entonces, Sí. sí, ese fue como la primicia de por qué queríamos hacer Ok. y por qué queríamos también que fuera parte educativa, pero también que incluyera a la gente, o sea, que tuviera Claro, porque historias. eso es algo muy interesante de Loud. O sea, tú escuchas, son 8 episodios, si no me equivoco, y 10. 10, perdón, exacto, 10, y los 10 episodios estás perreando hasta abajo y sin miedo. O sea, yo lo Claro, escuchaba en la calle, yo me tenía que parar, y además, obviamente, está súper bien mezclado, entonces Sí, no, van porque a hablar de es Tego eso, Calderón y te meten un pedacito de la canción de Tego Calderón, y uno y que, claro. no me lo esperaba, o sea, es como todo, o sea, es todo un mood. Y Sí. por eso fue que yo me volví loca y lo empecé a compartir. Obviamente yo soy parte de la generación millennial
y yo crecí, o sea, para mí, o sea, el reggaetón nació y estuvo ahí desde que, o sea, desde que yo recuerdo. Yo no recuerdo haber bailado otra música, ¿no? Entonces, sí está, pero claro, ya yo tengo 34 años, que se Sí. dice fácil, ¿no? Entonces, claro, es un género que está dando muchísimo dinero, que todo lo que tú estás comentando no viene de los márgenes, es afro, pero nadie se había ocurrido decir nada. Pero resulta que la vida de Luis III y Luis VIII no la sabemos todo el mundo y que sí que hizo Colón y que se le reina María Antonieta, pero no hay ningún legado. Entonces, ahora cuéntanos por toda la parte de atrás a nivel de producción, ¿cómo fue ese proceso de investigación, de producción para crear la serie? Claro, O el bueno, podcast. El todo, podcast. todo sale, o sea, mucha investigación, leímos mucho y como te estaba diciendo, uniendo ese rompecabezas, teníamos que encontrar como estas personas que nos contaran pues sus anécdotas, cómo vivieron ellos también el surgimiento del género. Entonces fue también algo un poco orgánico porque llegamos como con una mente súper abierta, como que bueno, venimos es a escucharlos y a tratar de unir como estas historias una con la otra. Y también fue muy interesante porque la memoria de las personas funciona un poco diferente con cada persona. Entonces una persona te dice, no, eso fue en el 91, no, eso fue en el 89. Entonces como hacer el fact-checking fue un poco Uf, sí, difícil porque pues la memoria, pues si todo el mundo se recuerda cosas un poquito diferentes, claro. eh, pero nada, todo el behind the scene fue, hicimos muchas entrevistas previas, también una gran aliada que se unió al equipo es una historiadora del reggaetón, Catalina La Gata Eccleston, La gata. que es afropanameña y ella también tenía una riqueza de conocimiento de también de dónde sale este género en las comunidades afro en Panamá, afro-jamaiquinas y antillanas. Entonces también fue sí, como entrarle al tema y abarcando, pues, entrevistando historiadores, entrevistando académicos, entrevistando a los artistas, entrevistando. Entonces, poco a Wow. poco fue como fluyendo. Sí. Teníamos ya una maqueta de cómo, o sea, Ah, qué queríamos contar en cada episodio, como que Vale. queríamos enfocarnos. Ujú. Eh, y sí, decidimos 10 episodios porque decidimos que eran 10 viajes sonoros, donde ujú. en cada uno se investigaba y se buscaba a fondo bien Claro, como lo que pasó con el género y su evolución. Ujú, claro. ujú, ujú. Pero, o sea, yo tengo como, o sea, para identificarlo un poco más, arman las maquetas, o sea, hacen toda la investigación y luego con todo eso maquetaron o salieron, o sea, Al ¿qué revés. fue primero? Fue al revés, fue, sí, primero como una maqueta Ok, de qué queremos contar, o sea, ya teníamos ok. como cierto entendimiento de qué queríamos contar, ¿cierto? Vale. Eh, pero también fuimos flexibles, por ejemplo, aunque no, Panamá necesitamos más tiempo, necesitamos como más Sí. tiempo, para Colombia necesitamos tal vez 2 episodios de estar allá. Entonces, como que también hubo una paqueta principal, pero también tuvimos Ser como, flexibles, ¿no? sí, una flexibilidad bastante amplia, Ujú. mientras la historia también se Eso, contaba ella misma, ¿no? claro. Eh, entonces también queríamos dejar como que el último episodio para el futuro del reggaetón y generaciones que vienen y Eso. reggaetón queer y reggaetón trans. Entonces como que queremos también como, sí, como dejar que la historia se contara a sí misma. Pero eh, sí, o sea, como que le entramos fue como con muchas perspectivas, o sea, fue como, yo digo que es como que si hubiera hecho una gran maestría de un género Mm, musical, Sí. pero ujú. también, pero también dejé que las historias o sea, que pues, entretienen a la gente, pues, sexo, Sí, drogas, rock and roll, fiestas, todo esto, claro. también como que surgieran y darles también como su espacio. Sí. No, no, y lo conseguisteis, porque como decía Gisette, sí, ella estaba todo el rato bailando y yo en cambio, a ver, también, pero por otra parte estaba como muy interesada en la historia, Sí. porque no, yo, por ejemplo, no tenía ni idea de Ujú. nada, entonces para mí era como todo nuevo, Sí. entonces a mí me interesaba como en parte más la historia que la música, que eso ya era como, bueno, ya Claro. eso ya lo escucho, quiero Claro. saber de dónde viene, ¿no? Entonces creo que habéis logrado muy bien esas dos partes. ¿Qué Claro, y también solo para decir que sí,
Que también sí, eso también era como parte del proceso. Queríamos como brindarle homenaje a las personas que crecieron con reggaetón, Claro, pero también a un público en general, por eso se hizo como en Spanglish, también Exacto. claro. como en inglés, para que un público que tal vez haya escuchado un par de canciones o, no sé, que Cierto. conozca a Bad Bunny o algo así, que quieran como meterse más en el género, Sí. pudieran también como entenderlo y engancharse, Ujú. y poder como que ver que es una historia más allá de los éxitos del reggaetón, sino una historia pues del género en general, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Y qué fue lo más desafiante en el momento de crear la serie y cómo lo superasteis? Bueno, tuvimos muchos desafíos. Al principio, como que, o sea, teníamos como dos roles, o sea, mi coproductor era como que, Ajá. Luis, ¿cómo vamos a hacerte esto en 1 año y medio? Yo como que, bueno, calma, las cosas, o sea, las cosas siempre fluyen, yo como que bien zen, como que no te Sí. preocupes. También fue que hicimos la propuesta antes de la pandemia, eh, Ah, entonces hicimos el piloto antes de la pandemia, que el piloto fue un viaje a Puerto Rico a hacer un episodio de 30 minutos, y después fue aprobado después de la pandemia, justo después, cuando habían todavía restricciones de wow. viaje. Sí. Entonces a Puerto Rico fuimos con permiso especial, había todavía Wow. lo que le dicen como toque de queda, El lockdown, eh, claro. el lockdown que decían en Puerto Rico, pero al mismo tiempo todos esos artistas estaban en sus casas, estaban aburridos, como que fue Es también un verdad. tiempo como para reflexionar. Ajá. Entonces llegamos nosotros y dijimos, Sí. bueno, vengan al estudio, o si quieren, conectémonos por Zoom y graban ustedes en su estudio, nosotros en el nuestro. Mm. Pues también como, por ejemplo, con Nicky Jam nos sentamos un par de veces con él y él estaba en Ujú. su estudio en Miami sin hacer nada, así que nos dio una entrevista maravillosa, tuvo todo el Claro, tiempo Qué del brutal. mundo, ajá, no tenía engagements, no tenía conciertos, claro, que viajes. Entonces también nos tocó que muchos de esos artistas tenían el tiempo libre, entonces claro. eso nos ayudó mucho. Eh, Otros desafíos fueron de que, como también era un proyecto de Spotify, Ujú. Sí. Spotify requiere muchos loopholes, como Sí. muchos legales en términos de música, de licencias, de Mm. que todos los reggaetoneros tienen que firmar Mm. un permiso de poder usar su entrevista. Entonces fue la locura, o sea, nos daban la entrevista, pero eso es como para que firmaran. Les toca decir, si no firman esto, mañana el episodio no sale. Sí. Y si no sale mañana, tengo que quitarles su entrevista. Nos pasó con Uf. varios, con Maluma. Entonces, bueno, cosas así Claro, como de claro. producción. eh, Pero pero al eso es lo que final, queremos saber precisamente, Luis. claro, o sea, Sacarte esa entonces, información. Queremos saberlo. entonces sí, o sea, yo siempre fui el optimista pues del grupo, dije, no, eso lo Ujú. logramos. Y también, claro, no, hubieron cosas donde, por ejemplo, haciendo el fact-checking, que una persona decía una cosa y otra cosa, entonces como que a quién le creemos, entonces como que tocaba buscar, exacto, entonces tocaba buscar como otros fuentes Sí. donde pudiéramos como verificar la información, Ujú. eh, especialmente cuando hablaban como de las tiraderas, eran como las guerras Ay, entre sí. reggaetoneros, Ah, bueno. no, que él empezó, no, que este empezó con este, y él dijo Que así si en el DJ concierto, playero, que si DJ no sé qué. Ay, exacto, no, que él fue que él pensó, no, entonces como que uno decía una cosa, otro decía otra, entonces como que también teníamos que buscar como arbitrajes ahí de, bueno, y claro, eh, y hace poco hay reggaetoneros viejos que ya sin memoria. Y ahí que yo no sé cuándo fue eso. total, no nos decían unos fechas o dos, pero esto no cuadra esta fecha, entonces los llamamos otra vez, seguro no fue en el 88, y ellos, déjame ver, no, yo, o sea, entonces como que fue como que, no, creo que te estás equivocando, o sea, tú como le dices a alguien, o sea, un mayor, Claro. una persona como, te estás equivocando, ah, bueno, vamos a verificar, y bueno, pues eso es lo que dijo Ivy Queen, eso es lo que dice esta persona. Claro, Pero claro. eso también fue parte como, pues fue divertido, pues como unir ese, sí, fue como un gran rompecabezas, yo lo veo así Claro. porque en realidad sacábamos de fuentes de todas partes, Ujú. como para poder ya. Dios mío. Uy, uy, Luis, uy. este festival se fue, o sea, aquí no están respetando a los invitados. Por favor. No respeto, no respeto.
No, pero Luis, una pregunta que a mí me surge en todo este proceso. Entonces, hacen el piloto. Ese piloto, ahí es cuando ya se lo muestran en Spotify, lo venías trabajando con Futuro, o sea, ¿cómo? O sea, porque a mí y las dos, pues lo que nos sucede es que nosotras estamos sin cámara, pero también estamos. No, pero también estamos, o sea, como que intentando entender qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después, o sea, Sí. sacan la idea, te reúnes con Mark, empiezan a investigar. ¿A Marlon, quién sí. llaman? ¿A Futuro? ¿Spotify? ¿A cómo Bueno, funciona? lo bueno de Marlon es que Marlon ya trabajaba en Futuro. Claro. Vale. Yo había hecho ya proyectos en Futuro también, Futuro Ujú. Studios. Sí. Ok, Había hecho unos reportajes con ellos, ok. pero fue una conversación que empezó años atrás, o sea, eso fue hace como 4 o 5 Vale. años donde Sí. empezó esta conversación. Sé que Marlon se reunió con un productor ejecutivo de Spotify, Ujú. también en Nueva York, y tuvieron la idea como que, bueno, vamos a hacerlo, pero para que pasaran todos los obstáculos dentro de esta gran maquinaria que es Spotify, Sí, Ujú. claro. Ahí es eh, donde, nos sí. tocó poder respaldarnos ya full de la casa productora que era Futuro, Ujú. Ok. y Futuro pues producir todo y tener Sí. como los supervisores del contenido a Ujú. las Claro, personas de Spotify, ¿no? claro. También cuando le planteamos el proyecto, también nos dieron, o sea, les gustó, les encantó y nos dieron como una libertad también creativa, que también era como parte de nuestras condiciones para trabajar con ellos, porque también hablamos con otros, con Apple, con pues, diferentes, hicimos como el shopping, Claro, Claro. claro. que se dice. Ujú. Pero donde vimos que teníamos más libertad de contenido editorial, Ujú. sí era con Spotify, y también que nos respaldaba toda esta maquinaria que es Spotify, que iban a hacer una gran campaña de publicidad, Claro. que Ujú. iba a ser lanzado no en Spotify Latinoamérica, sino en Spotify global, entonces Sí. como otra Sí, escala más. Tanto así que le claro. hicieron hasta un tráiler, como una película, como, Brutal, el tráiler es brutal. que creo que nunca había pasado en un podcast, así como Ajá, tan... exacto, eso nunca se Puede había ser. hecho. Sí, sí. Sí, Ajá. eso también fue un milestone que lograron ahí. Entonces, sí, fue un proceso largo. Entonces, sí, o sea, con muchas reuniones, Claro, muchas... Claro. vale, Es vale. Y el todo piloto un sí tiempo. fue como el último requisito que puso Spotify, Sí. Ajá. como para ver, bueno, cómo sonaría esto. Ya. Entonces, Ujú. denos como un ejemplo. Entonces, ese fue Vale. Claro. Ok. Ok. como el ejemplo. Ujú. ¿Y cuáles fueron vuestros principales objetivos? Bueno, como te venía diciendo, los objetivos fuimos muy ambiciosos. Dijimos, bueno, esta Vale. Ujú. historia nunca ha sido contada, contémosla completa. O sea, lo Venga. más completa que lo podamos. Sí. Sí. Sí, tampoco aburrir a las personas como que, ay, Dios mío, esta clase de historia. Entonces, el objetivo también, ¿no? Y como te contaba al principio, creo que el Sí. objetivo era mostrar como la complejidad, ¿no? del género, Sí. Sí. mostrar la belleza de este género, mostrar la riqueza detrás de este género, la historia real de este género, Ujú. que es más allá de algo que se ha vuelto de moda. Entonces queríamos como entrar bien a fondo y demostrar que también el Caribe ha funcionado como en su propio ecosistema Ujú. solo, ¿no? Sí. Como ha habido como un intercambio por cientos de años de información, de ritmos, de Ujú. música, de intercambio cultural, Ujú. de fusiones culturales también que se han creado, Total. eh, y que también, pues sí, contar esa historia de que el reggaetón surgió y surgió en español, Sí. y la música se volvió número uno en español. Sí. eh, entonces, Ujú. como que también nos pareció una historia muy hermosa. Ujú. Entonces, y también como que para que la gente, pues sí, que entendieran de que también es un género que hay que tratarlo con respeto, como cual tratan la salsa, como el hip hop, como el Claro. flamenco. No, y que me Claro. imagino que también es algo muy importante en diferentes culturas latinoamericanas, Sí. ¿no? Claro, claro. Es un género que O es para muy toda importante. Latinoamérica, sí, 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 sí. Es que sí, sí, forma parte además de quienes somos, o sea, exacto. no hay, Exacto.
una casa donde ya a día de hoy no creo que se escuche reggaetón. Exacto. Y claro, y también fue como para personas como Gisette que querían escuchar a sus ídolos, que querían escuchar sus hits, que querían escuchar como la historia detrás de la música, la Sí. historia, sí, como entender también un poco de por qué me gusta tanto esto. Entonces también como que, por ejemplo, aquí cuando entrevistamos, por ejemplo, yo estoy en Colombia en este momento, y entrevistamos a personas, a los coreógrafos que trabajan en reggaetón. Sí. Una chica me habló mucho de que ella, cuando entendió que el reggaetón era parte de su ancestralidad, porque esos tambores, el dembow viene de África, esos tambores son ritmos caribeños con los que si creces en Colombia, si creces en Venezuela, si creces en República Dominicana, en Puerto Sí. Rico, estos tambores están contigo en tu ADN por generaciones. Mover las caderas está en ti, también desde generaciones y tus antepasados, y no es algo vulgar, es algo que celebra la fertilidad, que celebra el cuerpo, que celebra nuestros movimientos. Entonces también, como para entender un poquito por qué nos gusta tanto este género y por qué ha sido tan grande, o sea, por qué se volvió el número uno Sí, también sí. del mundo, tan contagioso, tan pegajoso. Sí. Eso Entonces, es. No, y además, a mí lo que me parece, perdona que te interrumpí, a mí lo que me parece, o sea, muy interesante también es que Loud es una historia de racismo, justamente. O sea, era como, claro, y tú venía a escuchar, a mí particularmente, que yo me dedico a esto, fue como iba buscando cobre y encontré oro. O sea, yo pensaba que iba a escuchar como un y Daddy Yankee en 1900 y ya no. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de toda la historia en Puerto Rico a nivel de medios, de cómo le hicieron la guerra en el reggaetón, al reggaetón en su momento, de cómo en Panamá también al principio estos primeros ritmos, ¿no? El proto reggaetón al principio fue muy vapuleado y era como, claro, es un constante llevar golpes porque claramente es un ritmo que no le interesa a una sociedad racista, ¿no? Es un género que no interesa que crezca una sociedad racista, pero aquí estamos, mi amor, facturando a punta de reggaetón. ¿Qué te total, parece? total. Y también que es una historia de rebeldía, porque pues en Sí. realidad todo en esas sociedades, o sea, lo trataron de silenciar al reggaetón, trataron de marginarlo más, o sea, de marginalizarlo, de decirle, no, esa música es de barrio, esa música es de pobre, esa música es de negros, ¿no? Como que, pero también al mismo tiempo, esa música se creaba porque la gente quería decir algo, porque la gente quería combatir también estos racismos, estos catolicismos, este pensamiento como tan retrógrado, y también celebrar el hecho de que somos producto de la colonización, que somos producto también de una mezcla de razas, que somos un producto también que llevamos a África por las venas, también en el Caribe. Entonces, que también podemos celebrar, y también que el reggaetón puede ser subversivo y puede ser celebrativo al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Qué guay. Pero, ¿qué venía yo o venías tú? Que tenía una última pregunta. Dale tú. Sí. ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes a la hora de producir, escribir este podcast? Bueno, lección número 1, creo que fuimos un poco demasiado ambiciosos al principio, porque Ajá. esto fue escribir, editar, escuchar. Yo me pasaba Wow. noches en vela, viajar, tenía que ir a Miami a grabar con Ivy Queen, Claro. volver. Ay, Entonces, no, pero, o qué sea, fastidio no, tener que pero, ir a Miami a no, grabar con pero Ivy. dormir fue como pasó a segundo plano. Sí. Claro. Entonces, Manu y yo decíamos, no, yo dormí 3 horas hoy, él no, bueno, 2, bueno, por lo menos dormimos, porque también como que el timeline que nos dimos fue demasiado agresivo, y Vale. como que Ok. tal vez a futuro me daría un poco más de tiempo, como de inspiración, como de enfocarnos un poquito más, como bueno, hagámoslo con más tiempo. Creo que ese es el único reto así que fue como un poco loco, pero al Sí. mismo tiempo como que bueno, también le dimos al 100 por muchos meses, que también creo Sí. pues, Sí. que fue divertido y fue, o sea, lo que dices también, tú, o sea, ay, tengo que ir a Miami cada 2 semanas, o sea, tampoco me puedo quejar Claro. tanto. Lecciones también de que sí, o sea, Marlon y yo le metimos corazón, Sí. dedicación, o sea, todo lo que teníamos de nuestro ser a este proyecto, y creo que para personas que creen mucho en su proyecto, que le meten corazón, eso se nota.
eso nota se mucho. ve. Sí. No quisimos ser mediocre con nada, o sea, por ejemplo, te cuento que en cada episodio éramos muy, muy meticulosos con el sonido que creábamos. Entonces, por ejemplo, cuando hice el episodio de Medellín, yo salí a las 5 de la mañana a grabar a los pajaritos de Medellín porque quería que sonara Medellín, me fui al metro de Medellín porque quería que sonara el metro de Medellín, Sí. no pusimos como sonidos genéricos, o sea, Qué en Puerto bueno. Rico teníamos el coquí, que es como la ranita allá de Puerto Sí. Rico, entonces fuimos y grabamos la coquí, o sea, como que nada fue ficticio, o sea, nada fue, queríamos que fuera muy, muy auténtico, pero fue por el mismo hecho de que creíamos tanto en el proyecto y queríamos Sí. que fuera lo mejor posible. Entonces, Claro. si tú le metes mucho corazón, le metes dedicación, así no duermas, así duermas 2 horas cada noche, creo que el éxito del Loud habla por sí solo y Sí. creo Sí. que se nota también que todas las personas que trabajaron ahí, nuestras ingenieras de sonido, nuestras, Wow. que son unas, o sea, son unas crack en lo que hacen y que fueron todas mujeres, la diseñadora de Mm. sonido, la mezcladora, la ingeniera, Genial. todas mujeres fueron, o sea, también con cada sonidito, cuando hacíamos como los reviews, como que decíamos, no, ahí suena un poquito raro, metémosle esto, no, cambiémosle esto, ajustémosle esto. Como que todo Claro, fue supremamente meticuloso y Ajá. detalladamente hecho, con amor y con dedicación. Entonces creo claro. Wow. que hay que hacer los podcasts así, ¿no? Claro. Ya para finalizar, porque ya nos queda muy poquito de verdad, Luis, muchísimas gracias por la oportunidad, por darnos la entrevista, te admiramos Sí. muchísimo. Pero, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿En qué andas trabajando ahora? Cuéntanos algo que nos puedas decir. Bueno, no, sigo trabajando en podcast, sigo Ok, escribiendo, ahorita voy a lanzar uno nuevo, no puedo decir mucho al respecto, pero pues también quiero seguir escribiendo sobre música, Ah, me gusta. me encantaría explorar otros géneros, por ahí me está la salsa llamando al oído, porque sí. tenemos que hacer algo Hágale, sobre hágale. esto. Mi mamá es de Claro. Cali, que es caleña, entonces la salsa caleña también me Mm, suena bastante hacer algo al respecto. No, y seguir contando historias, o sea, en realidad yo creo que es lo que me apasiona, lo que me gusta y lo que he tenido como el privilegio también de enfocarme Sí. y no, y seguir dándole. Claro. Ujú, Genial. No, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Mucho éxito con todo lo que emprendas. Nos encantan claro. los Sí. podcasts musicales, son lo máximo. Y Loud es Ay, divino, Increíble. gracias. increíble. Muchas gracias por la Increíble. invitación y lo que necesiten por aquí está a la orden. Ya, Muchas gracias. estoy Ay, segura que te vamos a cuidadito con eso, molestar. ¿eh? No, no nos digas eso, que vamos y te molestamos. No, moléstenme, hablemos de música, yo feliz. Ay, me encanta. Genial. Muy bien, muchas Muchísimas Bueno, gracias, Luis. gracias. Un chao. abrazo. Gracias, chao. Chao.